A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos literalmente nadando en un mar de datos de ubicación. El celular que llevamos en el bolsillo, los paquetes que viajan por el mundo, todo, absolutamente todo tiene una coordenada. Pero claro, tener los datos no es suficiente. El verdadero reto, el meollo del asunto, es cómo agarramos toda esa información en bruto y la hacemos hablar, ¿no? Cómo la transformamos en algo que de verdad tenga sentido. Y esa es, justamente, la pregunta del millón. La buena noticia es que hay una herramienta increíblemente poderosa para lograrlo. El SQL espacial. Es como darle al lenguaje de bases de datos la capacidad de entender de geografía. Veamos cómo funciona todo esto en este análisis, que se basa en el libro Análisis Geoespacial con SQL. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero sentamos las bases, los conceptos clave. Luego nos ponemos manos a la obra configurando las herramientas. Después aprendemos a consultar los datos. Pasamos a unos ejemplos espectaculares del mundo real. Y al final, echamos un vistazo a otros tipos de datos. Ok, vamos a meternos de lleno. Antes de tirar una sola línea de código, es fundamental entender el por qué. O sea, ¿cuál es el problema de fondo que el análisis geoespacial viene a resolver? Y el problema principal es este. La Tierra no es una pelotita perfecta. Como se ve en la imagen, está un poco aplazada en los polos y más ancha en el ecuador. Parece un detalle menor, pero lo cambia todo. Significa que calcular la distancia entre dos puntos no es una simple línea recta. Por eso se crearon sistemas de referencia como el famoso WGS84 que usan todos los GPS, para tener un estándar y que nuestros cálculos sean precisos. Ahora, lo genial es cómo PostGIS, que es como el superpoder espacial para la base de datos PostgreSQL, maneja este lío. Nos da dos opciones, geometría y geografía. Pensemos en geometría como si fuera un mapa plano, ideal para analizar una ciudad, donde la curvatura de la Tierra casi no importa. Y geografía es como el globo terráqueo, indispensable si queremos calcular la ruta de un avión que cruza el océano. Usar el tipo correcto es la clave para que todo sea rápido y sobre todo preciso. Bueno, pasemos a la acción. Vamos a ver cómo armar nuestro propio laboratorio de análisis. Y la mejor parte es que todo se basa en herramientas de código abierto, o sea, accesibles para todo el mundo y súper potentes. El proceso es bastante directo, la verdad. Primero se instala PostGIS, que es el motor de nuestra base de datos. Después, con un simple comando, activamos la extensión PostGIS y ¡listo! Ya tenemos los superpoderes espaciales. Y para manejar todo, usamos una herramienta visual como pgadmin, que hace que escribir y ejecutar consultas sea mucho más amigable. Y aquí se ve clarísimo. A la izquierda, la pantalla de instalación, donde solo hay que marcar las casillas de lo que necesitamos. A la derecha, la interfaz de pgadmin, ya limpia y lista para empezar a trabajar. Esto demuestra que no hay que ser un experto en sistemas para montar un entorno de análisis geoespacial súper robusto. Muy bien, ya tenemos todo instalado. Es hora de empezar a hablar con nuestros datos. Y una de las primeras cosas que siempre hay que hacer es poner un poco de orden, o sea, la limpieza de datos. Miren, un clásico. ¿A quién no le ha pasado? Recibimos datos, por ejemplo, del censo, y las columnas tienen nombres como esto, H001001-2020. Imposible saber qué es. Es un dolor de cabeza. Pero la belleza del SQL es que con una sola línea de código, una consulta súper simple, arreglamos este lío. Le decimos a la base de datos, oye, esta columna con este nombre raro, ahora llámala Total 2020. Y listo, un problema práctico resuelto al instante. Y este es el resultado, el antes y el después. A la izquierda, la tabla que no se entiende nada. A la derecha, la misma tabla después de nuestras consultas. Ahora sí, cualquiera puede leerla y entender de qué va cada columna. El cambio es inmediato y el análisis se vuelve muchísimo más fácil. Perfecto. Ya que dominamos lo básico, vamos a usar estas nuevas habilidades para algo más emocionante. Resolver problemas complejos del mundo real y ver los resultados de forma visual. Vamos con algunos casos de estudio. Nuestra primera parada, Nueva York. La pregunta es interesante.
¿Dónde se cruzan los datos de vivienda asequible con las quejas que los ciudadanos hacen al servicio 311? Estamos hablando de dos mundos de datos que en principio no tienen nada que ver. Y ¡boom! Aquí está la respuesta visual. Ojo, este mapa no lo dibujó nadie, lo generó una consulta de Unión Espacial. Básicamente le pedimos a la base de datos que nos mostrara todas las viviendas que estuvieran dentro de ciertas áreas geográficas. Al instante saltan a la vista patrones. ¿Por qué se concentran ahí? El mapa no nos da la respuesta final, pero sí nos dice exactamente dónde empezar a investigar. Ahora, crucemos el país hasta Los Ángeles para otra pregunta fundamental. Esta vez vamos a usar datos del censo para ver si hay alguna relación entre las características de la población y las zonas con alto riesgo de incendios. Y lo que vemos aquí es un mapa coroplético, de esos que usan colores para mostrar datos. Pero lo increíble es lo que pasó antes de dibujarlo. El SQL no solo unió los datos de riesgo de incendio con los barrios. Primero, tuvo que calcular los porcentajes demográficos a partir de los datos brutos. Este tipo de análisis es oro puro para la planificación urbana y la seguridad, porque permite saber exactamente a qué comunidades hay que proteger más. Y para nuestro último caso vamos a una escala mucho mayor, a una pregunta ambiental que nos afecta a todos. ¿Qué pasa en el Amazonas cuando se construyen carreteras? Esta imagen es impactante. Las líneas rosas son las carreteras, las áreas más claras, territorios indígenas protegidos. Y esos puntitos oscuros son zonas deforestadas. La correlación es tan evidente que casi no necesita explicación. Y todo esto salió de una consulta espacial que usó la función ST-Intersects, que es como preguntarle a la base de datos, dime dónde se cruzan estas tres cosas, carreteras, territorios y deforestación. Todos estos ejemplos que vimos usaron datos vectoriales, o sea, puntos, líneas y polígonos. Formas geométricas bien definidas. Pero claro, el mundo real es mucho más complejo. A veces para capturar esa complejidad, necesitamos otro tipo de enfoque, otro tipo de dato, con el que el SQL espacial también sabe trabajar. Y aquí entran los datos raster. A diferencia de un vector, que es una coordenada, un raster es como una foto digital. Es una cuadrícula de píxeles y cada píxel guarda un valor. Puede ser la altura de una montaña, la temperatura o el tipo de vegetación. Es el formato perfecto para las imágenes de satélite, como esta del Servicio Geológico de Estados Unidos, y es fundamental para monitorear el medio ambiente a gran escala. Y aquí viene la mejor parte. Todo esto no es solo teoría. Para quienes quieren meter las manos en el código, el dato clave es este. Todo el código, los datasets y los ejemplos que se muestran en el libro están abiertos y disponibles en este repositorio de GitHub. Entonces, para que quede claro, la técnica estrella, la que hizo posible los ejemplos más potentes que vimos, es la unión espacial, o Spatial Join. Recordemos la idea. En vez de unir tablos buscando un número de identificación que coincida, las unimos por su relación en el mapa. Si se cruzan, si una está dentro de la otra, si están cerca, ese es el verdadero corazón del análisis geoespacial con SQL. Y quizás no hay mejor ejemplo de su poder que este, la detección de cambios en el tiempo. Aquí, una consulta SQL está comparando cómo era el uso de suelo en Puerto Rico antes y después de un huracán. Esas áreas en rojo no las pintó nadie, las calculó la base de datos, mostrando exactamente dónde hubo un cambio. Esto ya no es solo hacer un mapa, es medir el impacto de un evento real. Y con esto llegamos al concepto fundamental de todo esto. Hemos transformado el mapa. Ya no es una simple imagen estática, ahora es una base de datos viva, dinámica, a la que le podemos hacer preguntas. Y eso nos deja con una última reflexión. Ahora que tenemos este poder, la pregunta ya no es ¿qué se puede hacer?, sino ¿qué nuevos patrones se van a descubrir?